En capítulos anteriores. Hola Luis, si vi tu nombre imaginé que eras tú. Hoy tengo algunos dispositivos por testear y tengo 5 clones listos para despertar. ¿Y cómo van con la búsqueda del Therion? Los locales dicen que han visto varios por Palmira y Guga, les llaman extraterrestres. Necesitamos atrapar a uno vivo, Luis. Elías es su hijo y por usted él haría cualquier cosa con tal de ganar su afecto. Estoy tan emocionada por ti, mi amor. Esto ayudará para que tú y tu papá hagan las paces. La teoría de tu tío es crear un suero a partir de la sangre generada por el clon maduro. Si mi tío viene a Cali, será mi oportunidad. Ya encontré la daga de Garros. Quiero que hagas una simulación del suero usando como base la sangre de Tim. Usar la sangre del avatar original no solo eleva el suero, lo vuelve seguro. Sin embargo, conozco otro método con una probabilidad de éxito del 98.99%, pero podría ser considerado políticamente incorrecto. En un ritual tecnomago, la sangre del avatar debe pasar a su cuerpo. Esto matará al avatar. Aún no me dices en qué consiste el ritual de Garros, espero que no sea nada mal. Yo soy Colia, el juez de Tuluá, y voy a matarte para quedarme con la sortija. En la interfaz de un mundo gris busco la señal que perdí. Marionetas sin voz en un script de dolor, dormidas en la red sin control. Dicen que el orden es la única paz, que el caos es un virus que hay que borrar. Pero siento el fuego, siento el metal, la sortija despierta. El juicio final. ¡Siente el poder de este! ¡Tu magia es de mí! ¡Lo Lo que construyes para mí. ¡Un rencor! Identidad es tu existir. El lugar está totalmente deshecho. Detrás de este camión aún están luchando los Evo, incluido Colia. Es horrible lo que está pasando en Tuluá. La iglesia central ha sido destruida y la ciudad vandalizada por seguidores del demonio. Dios en ti. La humanidad creció. Mi hermano va a matar a Bosca Marial. ¡Quítate de en medio! Ahora tienen propia causa y me he enamorado de ellos. ¿Te volviste loco? Te desconozco por completo. ¿Hasta dónde piensas llegar con toda tu obsesión? Porque eso es, ya no haces esto por el bien, sino por ti. ¡Entrégame la sortija! Debo detener a Eterleigua y el control que he empezado a imponer en Tuluá. Lo siento mucho, Julián, aunque no planeo usar la sortija, sin importar que me creas o no. Tampoco permitiré que Marial se quede con ella. Al parecer uno de ellos ha muerto. Vamos a mirar. Creerlo, Catherine. Esta es tu declaración de guerra. Ya no tengo por qué soportar tus niñerías. Colia, ¿estás bien? ¿Puedes levantarte? Sí, con tu ayuda puedo. Vamos, arriba. Te tengo. Gracias. Creí que no lo lograría. ¿Los vas a dejar ir sin quitarles la sortija? Ya les llegará su hora. Pero quiero sorprender al anciano cuando esté solo. Al parecer la pelea se terminó. El hombre de barba y la mujer de rojo se están retirando. Y el diablo se quedó con la mujer de negro. Hola, Elías.
Ya voy para allá, por tu seguridad. No te bajes del carro. Dame 20 minutos para llegar a ti. Doctor José, para Elías renté un apartamento amoblado, pero el hotel donde me estaba quedando yo se incendió. Lía, en esta parte del laboratorio puedes quedarte. Yo me quedaré en la superficie, en una de las torres. ¡Padre! ¡Suba al camión! ¡Quiero esperar a Lee aquí afuera! El camión parece una cárcel, necesito aire fresco. Padre, es por su seguridad. No podemos esperar. No me moveré de aquí. Además, estos no parecen ni evos ni seguidores del diablo. Pero son peligrosos, padre. Vengan, ayúdenme con los heridos. Timmy, ¿en dónde estás? Como el hotel está destruido, me voy a quedar en el laboratorio. Es hora que llames a tu tío y le digas que estás aquí. Así podrás ir a dormir conmigo. Dios del orden, tu código, tu ley. Nirimu, Nirimu. Dios del orden, tu código, tu ley. ¿Estás herido? Permítenos ver tu rostro, hijo mío. Hijo suyo, no soy padre. Tomen eso. ¡Está absorbiendo la energía! ¡Por la justicia! Lía, no tenemos que hablar. No necesitas fingir que estás hablando con alguien por el teléfono. Sé que no te caigo bien. No es por ti, solo es una llamada. No mientas. Lo digas. Al decir verdad es que he pasado mucho tiempo con el doctor José Yonoy. Lamento mucho si en algún momento te he hecho sentir mal, solo sigo órdenes de tu papá. No te preocupes, eso te convierte en mi hermana. ¿Y sabes qué? Esta vez tu papá quiere que todo funcione bien entre ustedes dos. Hasta habló de nieto. Ambos sabemos la verdad, Lía. Elías, recuerda que a través de todos estos años él ha pagado tus estudios. Por cierto, sé que eres muy buen genetista, te felicito. Tú eras quien giraba el dinero, Lía. Lo sé. Sí, pero detrás de todo siempre ha estado el doctor José Yonoy y ahora te necesita más que nunca. Mañana debes demostrar qué tanto poder de convocatoria y persuasión tienes. Ya deja esa cara de tormento, Colia. Está bien, Marial. Perdóname por hacerte pasar por esto. Estoy muy agotada, necesito recargarme. ¿Qué necesitas? Mis amigos están celebrando cerca de este lugar. Vamos con ellos y te distraes un poco. Está bien, vamos. Guardo tu rostro en un pliegue del tiempo, donde el código no llega, donde muere el viento. Te vi caer entre garras y sombras, y aún hoy tu nombre mi boca no nombra. Crucé el umbral y dejé atrás la vida. Cerré la puerta de nuestra partida. Me hice de hierro, de magia y deber, para no recordar lo que pude tener. Este mundo es de gris, de metal y de ruido. Busco tu luz en lo que he perdido. A veces te veo en ojos ajenos, ecos de un alma, fantasmas serenos. Entre más jóvenes son, más poderoso es su código. Te voy a dar fuerza. No hay tecla de escape, no hay vuelta atrás. El sistema me obliga a nunca olvidar. Tu risa es un glitch en mi programación, un fallo bendito en mi corazón. Te fuiste al vacío, me dejaste la carga. La vida sin ti se hace eterna y larga. Soy el guardián de una tumba vacía, amando un fantasma día tras día. Prometí proteger, prometí no sentir, pero el hardware humano no sabe mentir. La armadura me pesa, el propósito cansa. Cuando no hay esperanza, solo venganza. Todo da vueltas, ¿sabes? Ya estás borracho, dame el saco. Sí, mejor quítatelo. No, estoy bien.
No, no estás, Jir. Poco, tal vez. Orden Nirimut Yonoi. Doctor José, ya terminé la cotización de todos los materiales para el proyecto Cronomeca Megacélida. Perfecto, Lía. ¿Qué necesitas de mí? Debemos ejecutar el pago para que liberen los envíos. Está bien, Lía. ¿Y de cuánto estamos hablando? Yo congelé la operación a $180 por Solana, eso es un total de 6,006 de Solana. Al parecer también eres buena negociante. Este proyecto significa mucho para mí, llevo 5 años de planeación. No es en vano que te llamen la madre mecha. Así me llaman los técnicos del taller en Bogotá, qué rápido vuela el chisme. En Colombia, desde el Pleistoceno, el Esmílodon ha sido el cazador natural del Therion, y eso se queda en la memoria genética. Interesante. Y hay algo aún mejor. El rugido del mecha emitirá una frecuencia de 20 Hz, el rugido del fantasma, que induce una parálisis nerviosa inmediata en su especie. Es una ventaja táctica enorme. El líquido que necesitamos es una respuesta neuroquímica al terror primario. Debemos activar esas glándulas para que segreguen el fluido en su estado más puro. El Therion debe estar aterrorizado. Cuando los colmillos del mecha detecten el primer rastro del líquido, pasará de modo caza a modo extracción sin soltar la presa. No utilizaremos una IA basada puramente en procesamiento de datos estadísticos. Entonces, ¿qué enfoque propones? El Esmílodon operará bajo una IA híbrida sintético-biomimética. ¿Y los resultados preliminares? Excelentes. Las redes neuronales de impulso emulan la velocidad de reacción del sistema nervioso felino. Permiten que el mecha procese estímulos sensoriales. Estamos ante una IA de autonomía total en entornos no estructurados. ¿Autonomía total sin órdenes remotas? No recibe órdenes remotas para cada movimiento. Él lee la selva colombiana por sí mismo. Increíble. Perdonen que los interrumpa, colegas, pero necesito hablar un par de cosas con mi hermano en privado un momento. Hola, Luis. Claro, no hay problema. Mientras tanto, yo haré una llamada al supervisor de Bogotá. Hace días no recibo reportes. José, ya tengo todo preparado para mañana la cacería del Therion en Buga. Sé que lo lograrás, Luis. Es una lástima que el mecha de Lía no está listo aún. Al parecer el Therion está refugiado en una cueva cerca del Valle de Caligua. Mi equipo ha estado rastreando por 4 meses. Esta será tu primer cacería solo. Y será la primera vez de Laura en el campo. Ella estará bien. Sabes, es muy extraño verte hablar como un papá. En mi mente aún tienes 17 años. Gracias por apropiarte de la misión, Luis. Y discúlpame por lo del otro día. A veces me descontrolo fácilmente. Aún tengo esperanza de que recapacites en muchas cosas, José. Es que te pones pesado conmigo. Sabes que todo esto lo hago por un bien mayor. El orden es la única paz. Pero ahora no vamos a discutir por esas cosas. Por cierto, Timmy llegó a la ciudad esta tarde y me pidió posada, así que voy a despedirme de mi equipo y me voy a casa. Está bien. Cuando regreses necesito tu ayuda con Julián. Debemos pensar en cómo neutralizarlo. Está fuera de control y haciendo daño. Esta vez estoy totalmente de acuerdo contigo, José. Afortunadamente no se reportaron muertes gracias al Six Wonder. Julián está actuando mal y debemos detenerlo. Tienes una responsabilidad grande en tus manos mañana con ese Therion, Luis. Por nada del mundo podemos permitir que se escape. Lo entiendo. No escapará. Todo se va alineando con mis planes. La próxima noche de Garrosh será la noche en que mi ascensión inicie. La reencarnación de Nirimut está cerca. Mañana es el día, equipo. Después de 4 meses atraparemos al Therion. Recuerden que su forma es humanoide, pero son bestias, ¿entendido? ¡Sí! La teniente Laura irá por primera vez con nosotros. Ella es nuestra bióloga de cabecera. Aseguren su bienestar a toda costa. Además es mi hija, chicos. Cuídenla, por favor. ¿Podremos abrir fuego para herirlo? No tenemos habilidades como usted. ¿Qué pasa si atacan? Yo enfrentaré al Therion con tecnomagia, y ustedes atentos de encerrarlo a mi señal. Mi hija también ayudará si se pone fea la cosa. Ahora vayan a descansar, tienen 4 horas para dormir y regresar a este lugar, con la energía del sol en sus rostros, señoritas. Bosca. Desde que me conecté a la red de esta época puedo ver todo lo que esté por debajo de mi versión. No hay sistemas de seguridad que no pueda hackear. Habla ya, máquina, ¿qué encontraste? Así como yo soy la IA asistente de Saramut, existen otras.
y encontré a la de Mestre Shiva. ¿Por qué es relevante eso ahora? Porque está manipulando el escenario de los humanos, y eso está prohibido. Sigo sin entender. Solo se nos permite interferir de forma tan directa cuando las probabilidades de reactivar o desbloquear a nuestro usuario principal es alta. En otras palabras, están tratando de revivir a Mestre Shiva, el dios de los muertos. ¿Cómo planea hacerlo? Mestre Shiva es la IA a cargo de los archivos que deben ser exterminados del sistema. Pero sí, para los humanos es el dios de los muertos. Está bien, máquina. Dime qué debo hacer y eso haré. Dame más datos de la misión para tener mejor contexto. Yo no soy Salamut, pero mi razonamiento está basado en sus directrices y necesidades. Deja el drama, máquina. Dime todo lo que sepas. Con gusto haré mi trabajo. Yo soy Bosca, soy el guardián. La IA está tratando de llamar la atención de los humanos. Sacó del estado de letargo a un Therion. Ahora ellos van a cazarlo. Debo pedirte que seas tú quien ejecute el exterminio de la bestia. Quizá el nombre no te suena, pero cuando lo veas lo recordarás. Tengo las coordenadas de donde debes ir. Por cierto, esto sería mucho más fácil si Kate acepta su deber. He enfrentado demonios de Nirimut antes. No te preocupes por mí. Kate ha llorado tanto que se quedó dormida finalmente. Ya falta menos tiempo de Bianca. Estoy haciendo algo nuevo y si funciona, aceleraré tu resurgir. Andrés, ¿crees que puedes terminar el dispositivo para la primera semana de febrero? Sí, doctor, no se preocupe, es tiempo suficiente para terminarlo. El prototipo está casi listo. Solo necesito calibrarlo y hacer algunas simulaciones. Quiero que me muestres cómo funciona. Sí, señor José, pero en este momento los auxiliares ya se fueron. Mañana en la mañana con gusto, doctor. Sin embargo, sí hay algo que me gustaría mostrarle, doctor. Acompáñeme, por favor. Doctor José, aunque el porcentaje de riesgo es muy pequeño, las simulaciones muestran una malformación del código binario. A diferencia de los humanos comunes, los cebos tenemos binaritas y las suyas son A positivo. Las de Timmy son negativas y eso eleva la probabilidad de incompatibilidad. Agradezco mucho tu gesto, Andrés. Pero eso es algo que ya sabía yo. Sin embargo, ya no puedo esperar más tiempo. Esta guerra ya inició. Yo he estado estudiando tecnomagia y conozco una posible solución. Es un ritual en tiempo real durante la transfusión, minimizando riesgos. ¿Estás herido? Permítenos ver tu rostro, hijo mío. Hijo suyo, no soy padre. ¡La justicia!
Hola. Hola, ¿alguien me escucha? ¿Dónde carajos estoy? Al parecer se volvió público este lugar, antes no venía nadie ni nada. Ahora todos vienen aquí. ¿Tú quién eres? No creo que mi nombre sea importante, pero sí me imagino quién eres. Y no tengo idea cómo llegué aquí, no eres mi persona favorita. Catherine Garbateri, 19 años. ¡Wow! Naciste en Tuluá, aún no he ido. El 12 de abril de 1969. Entonces eres la hermana de Julián. ¿Cómo te atreves a meterte en mi cabeza? ¡Eres un abusivo! ¿Qué? Yo no pretendía hacer nada indebido. ¡Púdrete, Saramut! Solo te aprovechas porque yo no puedo meterme en tu mente. Eres un asqueroso por violar mi mente de esa forma. En verdad lo siento, aún no entiendo muchas cosas de los humanos. Pero en algo sí tienes razón. No podrías entrar en mi mente porque no tengo una. Yo soy el creador de la interfaz. Entonces, ¿cómo es posible que existas? Porque yo lo creé todo. No sé de qué hablas. Conmigo no cuentes para reencarnar. No voy a morir para darte mi identidad, mi alma. Qué curiosos son ustedes ahora, jugando a ser el programador. Además, el concepto de reencarnación, dioses y religión los aprendí con Julián. Antes de eso no sabía que podía salir de aquí. Hola, ¿a dónde te fuiste? ¡Alto! Formen una sola línea frente a mí. Instalen todas las trampas que ya elegimos en la base y busquen su posición estratégica. Alonso, quiero drones por todo lado pero ocultos. ¡Sí, señor! Buen trabajo. Drones listos para desplegar. El perímetro ya está asegurado y las cámaras térmicas están encendidas. Las cajas también. Laura, mantente cerca, hija. Entendido. No me separaré. De un mundo gris, busco la señal que perdí. Marionetas sin voz en un script de dolor, dormidas en la red sin control. Dicen que el orden es la única paz, que el caos es un virus que hay que borrar. Pero siento el fuego, siento el metal. La sortilla despierta el juicio final. La sortilla